Vamos a ir a nuestro estudio de hoy y vamos a seguir con nuestra carta, la primera carta del apóstol Juan. Y hoy vamos a trabajar solo 2 versículos. Estamos también en la recta final de esta carta. Ha sido interesante porque estamos llegando al mismo tiempo al final de Hebreos los martes y al mismo tiempo al final de Primera de Juan. Luego seguiremos con las otras cartas también del apóstol Juan, pero estamos ya casi al final. Y quiero leer 2 versículos que son los versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 van a ser los 2 versículos que vamos a trabajar esta tarde. Y dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Vamos a pedir la bendición de Dios para su palabra. Padre, queremos ser edificados en esta tarde, queremos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos ayudes a conocerte, Señor, que nos ayudes a conocer tu voluntad para nosotros y que todo lo que aprendamos hoy sirva para nuestra vida diaria, que no se trate solo de palabras que quedan en nuestra cabeza, sino que por tu Santo Espíritu traigas convicción a nuestros corazones para que las podamos vivir y poner por obra. Señor, edifícanos hoy. Ayúdanos a mantenernos fieles a lo que dice tu palabra, a no movernos a derecha o izquierda, a no poner nuestros propios pensamientos y simplemente enseñar lo que tú dices en la Escritura. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de nosotros entrar en los 2 versículos de hoy, que se centran un poco en el tema de la oración, antes de entrar en esos 2 versículos, yo quiero hablar de la gran noticia de Juan, el versículo anterior. Lo que pasa que era como un rompeolas. Los textos de antes nos estaban hablando sobre todo de la persona de Jesús. La semana pasada estuvimos centrados en eso, en la persona de Jesús, en cómo las aguas del bautismo, en cómo la sangre del Calvario y el propio Espíritu Santo habían dado testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y es entonces el versículo 13 de 1 Juan 5, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En una carta donde Juan está enfrentando a muchos falsos maestros, en una carta donde Juan se está dedicando a luchar contra herejías de su época que tocaban a la persona de Jesús, Juan termina dando una gran noticia a los creyentes. Vosotros sí creéis en el nombre del Hijo de Dios, y eso trae algo, que tenéis vida eterna. Hermanos, es interesante, Juan está tratando herejías que hablan de la persona de Jesús. En la carta de Juan no está hablando de escatología, no está hablando ni discutiendo herejías que tienen que ver con el fin de los tiempos. Juan no está tratando herejías que tienen que ver con el liderazgo de la iglesia. Juan no está tratando herejías que tienen que ver con los dones espirituales. Juan no está tratando temas secundarios. Juan no está tratando temas que podemos tener diferencia, pero que no afectan a la salvación. Porque cuando tú hablas con iglesias y tú preguntas, oye, en cuanto a los dones, ¿os consideráis continuistas? ¿Creéis que los dones están vigentes? ¿O cesacionistas? ¿Creéis que eran para una época y ya no están vigentes? Hay iglesias que tienen una postura, hay iglesias que tienen otras, pero en cuanto a la salvación no repercute. Pero Juan está tratando herejías que tienen que ver con algo que repercute seriamente en la salvación, y es ¿quién es Jesús? Esa pregunta es básica para nosotros y es interesante, y yo os animo a estudiar la historia de la iglesia, porque una de las herejías que más han salpicado la historia de la iglesia, uno de los temas que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido más causa de debate, es la persona de Jesús. Juan trata 2 ideas. Habían unos que decían que Jesús era Dios, pero no era hombre. Otros decían que Jesús era hombre, pero no era Dios. Y son los temas principales que está tratando Juan. Pero es que a lo largo de la historia eso ha seguido ahí. No es algo que Juan trata y nunca más ha pasado. A lo largo de la historia, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es ¿quién es Cristo? La cristología.
¿Quién es Jesús realmente? Porque en base a eso, nuestra salvación está vinculada. Una mala idea de Jesús te puede llevar al infierno. Hermano, hay mucha gente en el mundo que cree que Jesús existió, pero no creen que Jesús es Dios, que era un carpintero, que era un profeta cristiano, que era un buen hombre, que era un buen maestro, pero niegan su deidad. Y eso hace que da igual la fe que tengan en la persona de Jesús. Si no creen en lo que la Biblia dice de Jesús, si no creen que Jesús es el Señor, entonces no pueden ser salvos, no pueden ser salvos. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Si tú hablas con un testigo de Jehová y le preguntas ¿quién es Jesús?, ¿qué te va a decir? El primero que hizo Dios, a alguien que Dios envió, pero nunca te va a decir Jesús es Dios. Por eso, ningún testigo de Jehová es salvo. Si tú hablas con un mormón y le preguntas ¿quién es Jesús?, su respuesta determina que ningún mormón es salvo. La respuesta a quién es Jesús es fundamental para la salvación. Y Juan nos estaba diciendo en los versículos que vimos la semana pasada que tanto su bautismo, las aguas, la crucifixión, la sangre y el testimonio del Espíritu Santo mostraban que Él no era solo un hombre, era totalmente hombre y totalmente Dios. Es el Hijo de Dios. Y es entonces en el versículo 13, siguiente al que vimos la semana pasada, que Juan ha dicho eso. Y os he escrito estas cosas a vosotros, a los creyentes, a los cristianos, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Por haber puesto la fe en Jesús como Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Porque a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ejemplo, hermanos, ese texto nos enseña algo importante. Ser hijo de Dios pasa por reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, Juan lo dice claro, por haber creído en Él, en lo que la Biblia dice de Él, en lo que la Escritura dice de Él, en lo que Dios ha revelado de Él, el Padre ha revelado de Él, por haber puesto vuestra fe en Él, como totalmente hombre y totalmente Dios, sois salvos. Sois salvos. Jesús es el tema central, hermanos. A veces pasamos peleando por cosas, o queremos estudiar de cosas que son secundarias y todavía sabemos muy poco del tema central de la Biblia, Jesús. Porque hay gente que le preguntas ¿quién es Jesús? Y te dice, bueno, es Dios, es totalmente hombre, totalmente Dios, y de ahí no sale. Jesús es el tema central de la Biblia. Tienes que saber mucho más de quién es Jesús. Yo te voy a dar un consejo, hermano, antes de querer conocer Apocalipsis, antes de querer conocer las profecías del libro de Daniel y su interpretación, antes de querer conocer cómo es el fin de los tiempos, conoce quién es Jesús. ¿Quién es Jesús como Dios? ¿Quién es Jesús como hombre? ¿Quién es Jesús como cordero? ¿Quién es Jesús como sumo sacerdote? ¿Quién es Jesús como mediador? ¿Quién es Jesús? Todo lo que la Biblia dice de Él, conócelo. Es el tema central. Y tu vida tiene que centrarse en conocer a Jesús. No en saber algo de Jesús, en conocerle a Él, porque en eso está la vida. Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué en las Escrituras está la vida? Porque las Escrituras dan testimonio del que es la vida, de Jesús, de Jesús. Por eso Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, ¿quién dice eso? Jesús. El que oye las palabras de Jesús y cree a quién, al que lo envió, al Padre, porque el Padre había dado testimonio del Hijo, el Padre había hablado del Hijo. Entonces, quien escucha mis palabras y además cree en Dios el Padre que me envió, ese tiene vida eterna. Ese ya no será condenado. Ese ha pasado de muerte a vida. Hermano, esa es la gran noticia.
Somos salvos por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Somos salvos por haber creído en Jesús. Gracias a Dios que no hemos sido llevados por otros vientos de doctrinas. Gracias a Dios que no hemos caído en las garras del budismo. Gracias a Dios que no hemos caído en las garras del hinduismo. Gracias a Dios que no hemos caído en las garras de los testigos de Jehová. Gracias a Dios que no hemos caído en las garras de los mormones. Gracias a Dios que no hemos caído en las garras de otras sectas. Gracias a Dios que hemos sido iluminados para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que nuestra fe se pone solamente en Él, y eso ha traído vida. Hay muchas religiones, pero solo hay vida en Jesús. Solo hay vida en Jesús. Y ahora, con esa gran noticia, el apóstol Juan trae una enseñanza sobre la oración. Por eso parece un parteolas, porque parece que ahora hay un cambio de temática, pero sigue vinculada. Nuestros versículos, los leo otra vez, dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora vamos a ver una enseñanza sobre la oración, y yo lo primero que quiero presentaros rápidamente es un esquema de las cosas que aparecen aquí. La primera cosa, una confianza para el creyente, aquel que ha creído en Jesús como Hijo de Dios. Una confianza del creyente. ¿Cuál es, según nuestro texto? Que Dios lo oye. Versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Y luego ha dicho: Él nos oye. Él nos oye. Esta es nuestra confianza. Como creyentes, no solo tenemos vida eterna en Jesús, no solo hemos pasado de muerte a vida, no solo no veremos condenación, sino que además Dios nos oye. Dios nos oye. Y yo veo gente por ahí diciendo: ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Dios escucha todas las oraciones. Yo sería cuidadoso diciéndole al mundo: ora que Dios escucha todo. Hombre, Dios escucha todo porque es Dios. Pero hay una diferencia entre escuchar y atender. Sí, Dios es Dios. Dios escucha todo lo que pasa en el mundo, es Dios. Dios sabe todo, está en todo lugar y escucha todo, ve todo. Pero de que Dios lo escuche a que Dios atienda una oración hay una gran diferencia. Porque hay textos en la Biblia que muestran oraciones no atendidas. Hay textos en la Biblia donde muestran cultos ignorados por Dios, donde Dios le dice a su pueblo: de nada sirven vuestras asambleas solemnes, vuestros sacrificios, vuestros holocaustos. Hay textos en la Biblia donde por la mala conducta y el pecado del pueblo, el Señor dice que ignora completamente al pueblo. Entonces, hermanos, una cosa es que Dios escuche y otra cosa es que Dios atienda. Porque cuando vemos a un impío que vive de espaldas a Dios en un apuro, le decimos: ora a Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que el mundano que odia a Dios, que vive de espaldas a Dios, que es enemigo de Dios, tiene que ser llevado a pedir a Dios ayuda y luego seguir con su mala vida? ¿En qué parte de la Biblia dice: animad a los mundanos a que yo les arregle la vida? No, ¿en qué parte de la Biblia? Hermanos, si Dios empieza a dar bendición, a cuidar y dar regalos y proteger a todos los mundanos que se lo pidan, ¿en serio en qué parte de la Biblia dice eso? Porque yo veo partes de la Biblia que dice: el justo clama y Dios oye, pero no dice el mundano clama y Dios está ahí bendiciéndole. Ahora Juan ha dicho: y esta es la confianza que tenemos, que Dios nos oye. Pero está hablando ¿a quién? A vosotros que habéis creído en el nombre del Hijo de Dios. No penséis por ahí que la gente que da la espalda a Dios, que vive en pecado, le pide a Dios ayuda todos los días para lo que le interesa y Dios se desvive por ellos como se desvive por su pueblo. No, Él no es padre del mundo, Él es padre de su pueblo. Él es Dios sobre todas las cosas, soberano y Señor, pero solo a un grupo le ha dicho: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Tenéis que empezar a diferenciar, porque si no, no habéis entendido los privilegios del pueblo de Dios que no tiene el mundo.
Porque nosotros hemos leído Hebreos, sabemos que Cristo es nuestro mediador, que Él intercede por nosotros, pero no por el mundo. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, en la oración intercesora, Jesús dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Jesús mismo dice eso, no ruego por el mundo. Sí, llévalos a decir que orando se arrepientan de sus pecados, se humillen delante de Dios, pongan su fe en Jesús. Sí, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero no un corazón rebelde que solo busca que le arreglen la vida cuando hace lo que quiere y luego seguir dando la espalda a Dios. Eso es importante. Pero nosotros tenemos una confianza. Dios nos oye. Entonces, si tenemos esa confianza, además el texto muestra que tenemos una consecuencia al ser escuchados. ¿Qué consecuencia? Que Dios concede nuestras peticiones. Y no lo digo yo, lo dice el texto. Y si sabemos que Él nos oye, ¿en qué cosas que pidamos? ¿Qué palabra aparece? Ojo. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. ¡Wow! ¿Has visto lo que te acaba de decir el texto? Por creer en Jesús, tienes una gran promesa. Dios te oye. Y no solo te oye, sino que al saber que Él escucha todo lo que le pidas, Él concede las peticiones. ¡Wow! Hasta ahí tremendo. Soy creyente, Dios me oye y encima escucha mis peticiones y las concede. Vámonos a casa ya, pastor. Acaba ahí, que hasta ahí el estudio está tremendo. Ahí el estudio podía tener un punto y final y aunque dure 10 minutos, los mejores de mi vida. Pero había una condición en medio. Que hay que pedir conforme a su voluntad. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, nos encantaría que esa frase no estuviera. Nos encantaría que todo lo que pida, Dios lo escucha y concede las peticiones. Pero esa condición marca toda la diferencia. Que si pedimos conforme a su voluntad. Porque luego vamos a ver un texto que a mucha gente le gusta. Que Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánta gente en el cumpleaños o algo no le dice a la gente que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Si son las de Él. Porque si no son las de Él, no te va a dar nada. Eso está muy bonito, ese texto en la Biblia, pero no hay que arrancarlo para adaptarlo a la que yo quiera. Igual los deseos de mi corazón es una casa grande, un Jaguar en la puerta, 2 mansiones en Miami, y Dios no ha dicho que me va a dar esas cosas. Pero pueden ser los deseos de mi corazón. Por eso, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender este texto. Número 1, el peligro de sacar textos fuera de su contexto. Esto es muy común. Te voy a dar ejemplos de textos fuera de su contexto. Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. ¡Wow! Mira lo que dice Jesús. Todo. No dice alguna cosa, ¿verdad? No dice varias, no dice muchas. ¿Qué dice? Todo lo que pidáis en mi nombre, lo hago. ¿Cuánta gente ora así? Jesús, tu palabra dice que todo lo que pida en tu nombre, lo harás. Pero no acaba ahí. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que tú pidas, Jesús lo hará, siempre y cuando que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siempre y cuando que lo que pidas dé la gloria a Dios. Otro texto que se usa mucho fuera de contexto, Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso la gente te dice, oye, ¿qué hay que hacer para recibir nuestras peticiones? Creerlo, porque Jesús lo dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo. Creyendo. O Mateo 18:19, esta me encanta. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo he visto gente que esto lo ha llevado a este punto.
Hermano, ¿vamos a quedar para orar con propósito el mismo los dos? Porque la Biblia dice que si estamos de acuerdo, Dios lo hace. Mateo 18, si tú ves alrededor de ese texto, y hemos dicho que para entender bien un texto sería bueno, si no puedes leer todo el capítulo, que es lo ideal, sería bueno por lo menos irte 3 versículos para arriba y 3 versículos para abajo para entender qué rodea ese texto. Y lo que rodea ese texto es esto: si tu hermano peca, si ves a tu hermano que peca, ve y repréndelo a solas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ves con 2 o 3 testigos. Si se arrepiente, bien, y si no se arrepiente, dilo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, porque todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo. Pero a la gente, en un texto que habla de disciplina bíblica, disciplina en la iglesia, de corrección de pecado entre hermanos, ellos arrancan de cuajo esos 2 versículos. ¿Y cuánta gente tú has visto diciendo: yo ato en el cielo, yo desato en la tierra, yo desato bendición, yo ato al diablo, yo desato al demonio, yo... Hermano, sacar un texto de contexto solo sirve para crear un pretexto. Tú no puedes hacer como Jack el Destripador y ir arrancando el trozo que te gusta. Tú no puedes coger la Biblia, que es un libro, y utilizarlo como si fueran frases sueltas. ¿Y sabes qué ha hecho mucho daño en eso? Esas cajitas de promesas que venden. Todo el mundo, mucha gente cristiana se las compra o las regala. Esa cajita llena de versículos, está que bien, con tarjetitas, que parece lo de la galleta de la suerte, de la fortuna de los chinos. Tú coges el versículo y sale un versículo, y siempre bonito, siempre una promesa, siempre, pero muchas veces sacado de contexto. Porque en el fondo la gente no quiere leer la Biblia. La gente quiere las partes bonitas de la Biblia. Yo no quiero aprender sobre oración, leerme un libro sobre oración, ver lo que la Biblia dice de oración. A mí me basta con saber que la Biblia en un versículo dice: todo lo que pidáis creyendo lo recibiréis. Hermano, la Biblia es un libro. La Biblia no es un compendio de versículos al azar que se han juntado y forman un libro. La Biblia es la revelación de Dios. Desde Génesis, Dios ha estado revelando, Dios ha estado hablando, Dios ha estado comunicando su mensaje, comunicando su verdad, mostrando el plan de redención en Cristo Jesús. Cuando tú vas a pensar en orar, tú no tienes que preguntarte ¿qué dice ese versículo de la oración? Tú tienes que preguntarte ¿qué ha dicho Dios de la oración? Tú tienes que preguntarte eso. ¿Por qué no guardáis el día de reposo en Sabbat? En viernes, desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde, noche. ¿Por qué no lo hacéis? Deberíais saberlo. Porque hay un mandamiento que dice que tienes que guardar el día de reposo. Santificar el día de reposo para el Señor. ¿Por qué no lo estás haciendo? Deberías saberlo, porque si no, ¿cómo puedes estar tranquilo pensando que vives pecando cada semana? El que practica el pecado es del diablo. Porque Dios a lo largo de la revelación ha mostrado una cosa sobre el reposo que apuntaba a Cristo y todo. Tienes que saber por qué. Todo eso apuntaba a algo. ¿Recuerdan cuando leímos en Hebreos que era sombra de lo que había que venir? Todo iba en una dirección. Yo tengo que saber por qué no hago las cosas. Hermanas, en el Antiguo Testamento no dice que la mujer cuando está en periodo menstrual se considera impura y tiene que hacer un ritual de purificación y no se la puede tocar. ¿Cómo osan ustedes salir a la calle y tocar gente cuando están menstruando? Oh, pastor, pero dímelo, dime por qué ha cambiado, ¿dónde cambió? Dímelo, porque era una norma. Era una norma. Por eso la mujer del flujo de sangre tenía miedo al ir a Jesús, porque era una norma seria. Porque tocar a alguien era motivo casi de matarla. ¿Por qué tú sales tan tranquila? Porque la regla era tabú en aquel entonces y ahora la regla se ha normalizado. No, dame un motivo bíblico para decir que no estás pecando. Hermano, si yo cojo un versículo suelto al azar, tú deberías estar haciendo rituales de purificación. ¿Por qué no los haces? Tienes que saber qué ha pasado. ¿Por qué ya no pedreamos gente?
A los falsos profetas en el Antiguo Testamento, si alguien era un falso profeta, se le apedreaba, porque ya no los apedreamos. Aunque ganas no falten, se acabarían los problemas rápido. Pero ¿por qué no los apedreamos? ¿Por qué hemos dejado de apedrear al niño rebelde? En el Antiguo Testamento dice que si un niño, un hijo, es desobediente a su padre y es terco y es consistente en su desobediencia, el padre, delante de la plaza pública, a la vista de los otros niños para que aprendan, debían matar a ese niño a pedradas para que los otros aprendieran que deben honrar a sus padres, porque ya no matamos a los hijos rebeldes. Y espero que no sea con la frase de porque vino Jesús. Espero que me des un argumento mucho más fuerte de por qué vino Jesús. Porque yo no he visto a Jesús diciendo, dejad de apedrear gente. Porque pero aquella mujer no la apedrearon, pero Jesús no dijo no se apedrea a la gente. Jesús dijo, el que esté libre que tire la primera. Él no dijo está mal apedrear. Él dijo el que esté libre que la tire. Pero no dijo que estaba mal. Era la ley. ¿Por qué no haces esas cosas? Si solo coges versículos en la Biblia, hermano, no vas a entender cómo vives hoy. Por eso mucha gente, cuando te quiere judaizar, y vienen los judaizantes a que volvamos a ser judíos, esa gente te coge versículos del Antiguo Testamento al azar y te dice, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. Y muchos acabáis confundidos. Pastor, pero es que la Biblia dice eso. Sí, pero eso es un versículo que ha pasado a lo largo de toda la Escritura con eso. O no aparece Jesús diciendo, yo soy el día de reposo. O no aparece Jesús hablando de esas cosas. O no aparece Jesús mencionando el verdadero reposo creyente, ¿cuál es? Del cristiano. Cuando yo sepa todas esas cosas, tomaré una decisión en cuanto al día de reposo, firme y convencido. Si no, va a llegar un adventista y mañana te vas a seguir a Ellen White. Hermano, con la oración pasa lo mismo. ¿Por qué gente ata y desata? Porque hay un versículo que dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo eso, hay un versículo. Porque hay un versículo. Miren, ¿han escuchado gente decir que las palabras tienen poder? Porque les preguntas, ¿tú por qué declaras? ¿Tú por qué decretas? Y te citan normalmente un versículo de Proverbios que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Hay un versículo que dice eso? Sí. El versículo habla de que nosotros en nuestra boca tenemos poder para dar vida y dar muerte y esas cosas. No. El versículo está en un capítulo que lo que está diciendo que es que las palabras mal dichas pueden herir a un amigo tanto que recuperar su corazón sea complicado. ¿Sabes de lo que habla el texto? Del golpe que pueden tener nuestras palabras malas en un corazón. Y a eso se refiere. Tus palabras pueden hundir a alguien y tus palabras pueden restaurar y animar a alguien, pero sacado de contexto, ahora tenemos gente declarando y decretando porque el poder de la vida y la muerte está en la boca. Un versículo fuera de contexto es un peligro. Por eso, cuando nosotros leemos versículos que hablan de la oración, porque todo lo que pidieres creyendo lo daré, porque todo lo que se pongan de acuerdo dos lo haré, todo lo que la Biblia diga de la oración, tienes que juntarlo y hacerte una pregunta. ¿Qué dice la Biblia de la oración? No qué dice ese versículo. ¿Qué dice la Biblia de la oración? Y de ahí sacar la enseñanza. Los textos fuera de contexto son un peligro. Segunda cosa, los deseos del corazón. ¿Por qué es tan importante esto para la oración? Porque normalmente oramos conforme a nuestros corazones. Mire qué dice el Salmo 24. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Típica frase de felicitación de cumpleaños. Muchas felicidades, pastor, felicidades en su cumpleaños, y te ponen debajo versículo bíblico. Tú pones en Google, versículos bíblicos para cumpleaños. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Todo el mundo lo hace. Cuando no sabemos la Biblia, la buscamos en Google así. Versículos sobre confianza. Ay, me ha escrito una hermana que está depre. Versículos para la depresión. Versículos, hermano, lee tu Biblia. Que Google no lee el contexto. Que Google solo busca al azar. Y es un peligro.
Aquí pone esto, el salmista dice que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Está escrito. ¿Sí o no? Sí. No podemos decir que no es bíblico. Otra cosa es cómo la gente lo interpreta. Es como el Salmo 37:4. Mira, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La Biblia pone que Él te dará las peticiones de tu corazón, ¿sí o no? Lo pone. ¿Pero qué pone antes? Ahora une los textos. Antes ha dicho que Dios conceda el deseo de tu corazón, que Dios cumpla tus anhelos. Y en el Salmo 37 ha dicho, Él te dará las peticiones de tu corazón. Todo eso está en la Biblia. Pero hay una frase que también está. Y el Salmo 37:4 empieza diciendo, pon tu delicia en el Señor y Él dará las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón esté en el Señor, tu corazón, ¿qué va a pedir? Lo que es delicioso para el Señor, no lo que es delicioso para ti. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón, pero antes recuerda poner tu corazón en Dios. Y así las peticiones de tu corazón serán peticiones para su gloria. Porque el corazón que pone su delicia en el Señor y ve al Señor como lo mejor y más hermoso y vive para agradar al Señor, pide para agradar al Señor. Señor, bendice a tu iglesia, cuida a tu pueblo, levanta tus ovejas, levanta pastores. Hijo, eso son oraciones conforme a tu corazón, pues te las doy. Eso es lo que anhela tu corazón, pues te lo doy, porque es lo que también anhela el mío. Cuando tú pones tu corazón en Dios, tus oraciones van a ser conforme a Dios y no conforme a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar lo siguiente, que hay gente que pide mal. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. No dice porque no pedís con fe. No dice porque no pedís en el nombre de Jesús. No dice porque dos no se han puesto de acuerdo. Dice que no son buenos los propósitos de la oración. ¿Y qué significa que no son buenos los propósitos de la oración? Que están pidiendo que Dios mate a alguien, que le dé un infarto al político que no nos gusta. ¿No? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Para gastarlo en vuestros. Ahora te digo una cosa, ¿de dónde nacen nuestros placeres, nuestros deseos? ¿De dónde? Pero no iba a darnos los deseos de nuestro corazón y ahora nos dice que pedimos mal porque pedimos para nuestros deseos. ¿La Biblia se contradice? No. Es que yo te voy a dar los deseos de tu corazón cuando no sean los tuyos egoístas, cuando sean los deseos que has puesto en el corazón de Dios primero. Cuando Dios sea tu motivo de orar, su causa, su gloria, su nombre, Él lo dará. Él lo dará. Casi todas las oraciones que han sido respondidas con gloria en la Biblia, los profetas, por ejemplo, escuchas estas frases: para que sepan que solo tú eres Dios, para que te den gloria, para que el pueblo se humille delante de ti. ¿Cómo? Dios respondía. Pero, pastor, mire, por ejemplo, Elías pidió fuego, cayó fuego. ¿Quién fue exaltado ahí? No fue Elías. Para que el mundo sepa que Baal no es Dios y que solo el Señor es Dios. Y Dios, si hace falta, manda fuego. Pero Dios mandaba maná para que el mundo sepa que yo soy vuestro proveedor. Todo lo que Dios hacía le daba la gloria a Dios. Obviamente, el hombre de Dios se lleva indirectamente un poco. ¿Por qué? Porque él ha orado y la gente humanamente mira a Dios, pero también mira al hombre y dice, oye, que Dios responde sus oraciones. Por eso, no los llamamos solo hombre de Dios, los llamamos hombres conforme al corazón de Dios. Porque cuando esos hombres oran conforme a su corazón. Y Dios responde. Pero, pastor, necesitamos hombres como Daniel, que no se lo comieron los leones. Pero es que Daniel estaba en el foso de los leones, ¿por qué?
Porque no podía dejar de buscar a Dios. Era un hombre de Dios, hermano. Olía a Dios. No olía a carne, olía a Dios. Es el problema, hermanos. Que tú crees que las oraciones son un medio para tu beneficio. Y sí, somos beneficiados, obviamente. Dios escucha, Dios responde, Dios es misericordioso, abre puertas de trabajo, Dios hace muchas cosas. Pero la oración no se ha hecho principalmente para tu beneficio. La oración se ha hecho principalmente para la gloria de Dios. Hermano, es como si Dios dijera: te he dado la capacidad de orar a mí y yo responder, pero úsalo de una manera que me hagas famoso. Vete a un sitio y que la gente me conozca cuando yo responda a tus oraciones, no que te conozca a ti, que me conozca a mí. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. El famoso no soy yo, el famoso es Jesús. Él levanta y Él hace andar. Que Dios sea exaltado en nuestras oraciones. Y te voy a dar un consejo, amado hermano. Pero pastor, la Biblia también dice que hay que pedir, pero te doy un consejo. Porque la Biblia también dice que antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya la sabe. Si yo tengo 15 minutos para orar, un día, 15 minutos para orar, pongamos que solo tengo ese día 15 minutos, y tengo un hermano enfermo, la iglesia que siempre necesita oración, los misioneros que necesitan oración, y yo y mis necesidades, yo te digo que prefiero orar por lo otro y no orar por mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: vuestro Padre ya sabe de qué tenéis necesidad. Él ya lo sabe. Pero Él sabe que yo quiero aprovechar mis minutos para su gloria, para su pueblo, y yo ya estoy tranquilo porque, Señor, no necesitas que te pida más trabajo, tú ya sabes lo que Él necesita. Yo voy a orar, pero voy a ayunar para que Dios me dé trabajo. Ayuna para estar con Dios. Él ya sabe que necesitas trabajo, porque si no, parece que el trabajo se gana a golpe de sacrificio. Es como el católico: voy a hacer esto de rodillas y Dios me cura. Algunos actúan como católicos haciendo esas promesas raras. Voy a hacer este sacrificio para que Dios me dé esto. Hermano, tenéis una cultura a veces católica arraigada, como si Dios fuera premiando sacrificios. Vais a acabar como el fariseo que decía: como yo me he sacrificado, he hecho ayunos largos, el Señor me da todo. Entonces parece mucha autoexaltación, no de Dios, de tus sacrificios. Si Dios te tiene que dar un trabajo, no te lo va a dar porque has hecho un ayuno. Y no te lo va a dar porque has hecho un sacrificio. Te lo va a dar porque es bueno. Y te lo va a dar por gracia. Porque hagas lo que hagas, tus mejores obras siguen siendo trapos de inmundicia delante del santo Dios. Nada mereces y todo lo que te dé es una dádiva, es un regalo. Hermano, que tu sacrificio a Dios no sea pagar un precio, que tu sacrificio sea tu culto, tu adoración, tu obediencia. No buscando la recompensa por lo que tú haces, porque ya te basta su gracia, sino buscando solamente agradarle a Él. Y lo que Él te quiera dar, bienvenido sea, porque Él siempre da lo mejor, no lo que queremos, lo mejor. Y lo mejor no es lo más grande o lo más caro, porque Dios no da lo que tú quieres. Dios da lo que sabe que necesitas. Y es mejor. Porque a veces nosotros pidiendo somos como un niño chico. Mamá, quiero ese helado. Mamá, quiero ese helado. Mamá, quiero ese helado. Yo he visto a niños, por ejemplo, en el McDonald's, le dan un bocado a la hamburguesa y si te ven a ti comiendo un helado, la dejan. Yo quiero uno. Cómete tu hamburguesa. Yo quiero helado. Bueno, cómprale un helado. Le dan 2 cucharadas, lo dejan. Mamá, quiero patata. ¿Tú has visto? Y lo peor es que los padres lo van comprando. A veces nosotros con las oraciones somos igual. Señor, ábreme una puerta de trabajo. Bueno, Señor, no sé, ¿y si me quieres como misionero? Bueno, Señor, dame una mujer. Bueno, Señor, no sé, ¿y si quieres que esté solo contigo? Bueno, estás como ese niño pequeño que cada día pide una cosa diferente y no sabe realmente nada de tu vida. Simplemente dóblate y di: Señor, haz tu voluntad. Solo déjame verla para no equivocarme al elegir, pero hazla tú porque yo no sé ni lo que quiero. Porque a veces somos como niños chicos. A veces le dices: Señor, mándame un hombre, me quiero casar. Y el Señor te mira diciendo: eres como un niño pidiendo helado. Ahora mismo te va a sentar mal. Ahora no es hora de comer. Ahora no es hora de casarse. No estás preparado. Te vas a hacer daño a la otra persona. Pide otra cosa, pide madurez, pide carácter, pide integridad, pide santidad. Y a lo mejor cuando todo esté eso, te podré dar un hombre,
te podré dar una esposa. Pero nosotros a veces ponemos nuestros deseos primero que los deseos de Dios. Hermano, antes de orar siempre, párate un momento, frena y pregúntate, ¿qué querría Dios que pidiera en esta oración? Y entonces ora. Entonces ora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no pedimos bien, como dice Santiago, vamos a hacer oraciones con un mal corazón. Mira lo que dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. El texto que hemos leído antes, que va después que este es la definición de esas personas, codiciosas, llenas de odio y envidia. Por eso el Señor no les da nada. Señor, quiero servirte, pero no quieres servirme, quieres aparecer. Porque has visto cómo ese de allí, la gente lo ve y la gente lo mira y tú quieres lo mismo, tú quieres que te miren a ti también. Tú quieres estar en su lugar. Tú quieres ser como Juan Bautista. No quieres pagar el precio de Juan Bautista, pero quieres la fama de Juan Bautista. A veces hay gente que no quiere servir, quiere lo que el otro siervo vive. Hermano, a veces las motivaciones del corazón son malas, hasta para orar. Hasta para orar. Cuando vayas a orar, hazte también una pregunta. ¿Por qué pido esto? ¿Por qué lo pido? Hermano, yo creo que a veces las oraciones las hacemos, yo me voy a incluir, tan automáticas. A mí me pasa con la de la comida a veces. ¿Sabes esa oración que haces en piloto automático? Porque eres cristiano y hay que orar. Si no te miran feo. Bueno, Señor, gracias por estos alimentos. Señor, bendice a mis hermanos, cuida de los que no tienen. Gracias, Señor, por el pan de cada día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comer ya. Ahora te pregunto, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Sí, el resto te ha mirado y ha dicho, no, buen cristiano, cumple el protocolo. Pero, ¿realmente hablaste con Dios? ¿O cumpliste? Hermano, yo te lo digo en serio. Hay días que he hecho esa oración así. ¿Qué digo yo? ¿Para qué lo hago? Para parecer todavía un buen pastor. No un mundano que no ora para la comida. También te digo una cosa. Hay días que llego enmayaico, lleno de hambre, y estoy comiendo y mi cabeza me dice, no has orado. Y yo, estoy pecado. Pero también hay días que como y sin pensar y sentimiento de culpa, mientras como, mi corazón dice, Señor, gracias porque tú provees. No estoy hablando, nadie me ve, estoy yo solo comiendo en la mesa, pero mi corazón está diciendo, Señor, gracias porque estos manjares vienen de ti. Eso es sincero. Cuidado, no caigas en ese protocolo. Y ahora, por favor, que la gente no vaya a casa, alguien diga, vamos a orar. No, el pastor ha dicho que oraciones protocolarias. No, a ver, no. Porque es verdad, a veces yo creo que hablo y ya sé lo que alguno está pensando. No vuelvo a orar por la comida, no. Pero digo que lo hagas con sinceridad, que te pares y que realmente seas sincero. A veces es mejor una sola frase, Señor, gracias por los alimentos de cada día. Amén. Que querer orar 20 minutos por la comida, Señor, gracias, y piensa en los africanitos que no tienen, y piensa, y tú dices, no, ya esto hay que llevarlo al micro. Hay que llevarlo al micro. Yo a veces salgo con hermanos de la iglesia y cuando le pido al camarero, digo, hermano, oremos ya, porque como oremos cuando llegue la comida se nos enfría, yo sé cómo son algunos, oren ya. Hermano, pero que no sea, que tus oraciones no sean protocolarias. O la oración de la noche de, Señor, gracias por el día y gracias por guardarme y dame descanso. No ores de cualquier forma. Porque a veces tu propia conciencia se vuelve tu Dios. Y te rindes cuenta a ti mismo, no, tengo que orar, tengo que hacerlo, sí o sí. Yo no digo que no ores por la noche, pero si estás desmayado y no puedes ni parpadear, que ya se te apagan los ojos, hazlo un minuto. Oh, Señor, estoy destrozado. Hay tumbado incluso en tu cama ese día. Señor, hoy no puedo ni arrodillarme. Solo quiero darte gracias porque un día más me guardas. Dame fuerza, Señor, para que mañana te busque un poco más, que hoy no tuve tiempo. Sinceridad. Sinceridad. Una relación sincera con Él. No protocolo. Hermano, no hay nada más triste que cuando tu vida con Dios se vuelve automática.
Cuando has hecho de tu fe un trabajo. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Sí, pero las responsabilidades, cuando amamos a Dios, se vuelven un deleite. Es como cuando tu trabajo es tu vocación, que toda la gente va amargada al trabajo, en el bus, en el tren, pitando ya, y tú vas feliz. Oh, así. Porque no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta, en tu vocación. Yo levantarme temprano, hacerme un café y saber que me voy directo a la Biblia. Para mí es un privilegio. No me canso, se pasan las horas rápido. Pero cuando trabajaba en el banco también me gustaba. Entonces, hermano, no hagas de las oraciones una rutina pesada con la que tienes que cumplir, porque si no te sientes menos cristiano. Entonces si no lo hago, si no me nace, entonces no lo hago. Pero entonces te tienes que preguntar qué está pasando, porque no es normal tampoco que no te nazca hablar con el que te ha salvado, con tu Padre que te ama. Cuando la relación es sincera, tratas mejor con tu corazón. Porque hay gente que ora, pero como si no hubiera orado. Y lo que tendría que hacer es pararse y tratar con Dios y decir, Señor, ¿qué pasa? Perdí las ganas de orar, ¿qué está pasando? Trata conmigo. Pero debes ser sincero. Porque hacer las cosas que se tienen que hacer es muy fácil. El joven rico las hacía. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Conoces la ley? Sí. Y la he guardado desde mi juventud. Él había hecho las cosas, pero no amaba a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que se va a ir al infierno haciendo las cosas de cristiano. Por eso le dirá a Dios, Señor, Señor, en tu nombre yo oraba, yo hacía culto en casa, Y el Señor dirá, pero yo no te conocía. Lo hacías por cumplir, porque tu conciencia te decía, si hago esto hasta que me muera, me voy al cielo. Pero no hablabas conmigo. Hay que ser sinceros. Esta gente de Santiago no tenía el corazón en Dios. Mira lo que dice Santiago 4:13. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Eran así. Por eso Dios no concedía las peticiones de su corazón. Por eso Dios dice que pedían y no les daba. ¿Por qué? Porque eran así. Solo pensaban en ¿qué? En sus planes. Hoy iremos a esa ciudad, pasaremos un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Hermano, cuando yo empecé a pastorear esta iglesia y la mayoría de personas venían de fuera, yo veía muchos así. Iremos a España, estaremos 5 años, trabajaremos duro, haremos dinero, volveremos al país, tendremos la casa, exactamente como esta gente. Esta gente era así. Iremos a tal sitio, hacemos negocio, juntamos dinero, luego volvemos. Y hay gente que salió, y lo saben, que muchos de sus países salieron con esa intención. Me voy a España unos años, pago una habitación, gasto lo mínimo, 400 euros al mes, ahorro, me monto mi negocio, mi casa. Y aquí querían dárselas de cristianos, pero el domingo a la iglesia. Pero a Dios no le valía. ¿Por qué? Porque tu corazón no estaba en Dios, estaba en tus propósitos de hacer ganancias. ¡Wow, hermano! Dime si no conoces a nadie así. Hoy iré, vamos a tal ciudad, vamos un año, hacemos negocio, tendremos ganancia y volvemos. O incluso tú has sido así a lo mejor. Pues déjame decirte algo. Así no es el corazón que está en Dios. Porque el corazón que está en Dios dice, mejor diremos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Eso es un corazón que está en Dios. Vamos al siguiente punto, que este me parece muy interesante. Oraciones que corren peligro, entonces. Hemos visto que se nos llama a orar y que podemos recibir, pero hemos sido llamados a orar conforme al corazón de Dios y no conforme a corazones egoístas. Por eso hay una realidad, hay oraciones que corren peligro, oraciones que Dios no va a escuchar. Te voy a dar ejemplos. Primer tipo de oración que Dios no escucha, oraciones sin arrepentimiento. Oraciones sin arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18 dice lo siguiente. Y cuando extendáis vuestras manos, cuando hagáis ¿qué? Como esa gente que quiere aparentar espiritualidad y hace. ¿Está mal levantar las manos? ¿Está mal? No, la Biblia incluso dice que en todos sitios se levanten manos santas. A mí me encanta orar con las manos levantadas, me encanta cantar con las manos levantadas, yo hasta predico con las manos levantadas. Pero esto que no es nada, puede ser hecho por dos motivaciones.
porque realmente tu corazón está alabando a Dios, o porque quieres mostrarte ante todos como que tú estás metido y espiritual y tú no eres un frío flojo. Las dos personas hacen lo mismo, pero con motivaciones diferentes. Por eso a esta gente dice, cuando extendáis vuestras manos, mira qué dice Dios, esconderé mis ojos de vosotros, como si yo no lo viera. Dios lo ve igualmente, sí, pero ¿qué quiere decir Dios? Para mí eso no vale. ¿Por qué, Señor? Sí, aunque multipliquéis las oraciones, ¿qué te significa eso de aunque multipliquéis las oraciones? Voy a orar toda la noche, voy a orar 40 días seguidos, voy a orar 800 días seguidos, voy a orar 3 horas seguidas. Aunque multipliquéis las oraciones, ¿qué dice Dios? No escucho nada. Pero Dios escucha todo, ¿sí o no? ¿Pero qué quiere decir Dios? La diferencia que te he dicho entre escuchar y atender. Te estoy escuchando, pero como si no te escuchara. ¿Por qué? Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesar de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. Y entonces, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Ese nos encanta a todos, porque el Señor puede hacer tus ropas blancas como la lana y limpiar tu pecado. Léele lo de antes también. Dile, oye, esa vida religiosa que llevas y luego pecando, como si nada, Venir aquí el domingo a levantar las manos y el sábado fornicando, como si nada, No sirve. ¿Has visto lo que ha dicho Dios? Tus manos levantadas, tus oraciones, ni lo veo ni lo escucho, pero si te apartas del mal, te limpias, te lavas, te santificas, tratas con justicia a lo que hay que hacer, tratas bien al huérfano y a la viuda, desprecias lo malo, cuando te santifiques, entonces ven y háblanos. El Señor es así. En pocas palabras, así no puedes venir. Cuando quieras que vivamos juntos de verdad, ven y hablamos, razonamos. Y yo te escucho, y yo te perdono, y yo te lavo, y yo te limpio, pero primero arrepiéntete. Las oraciones de gente sin arrepentimiento, mira lo que dice Dios, no escucho. Hay otras oraciones, estas son interesantes, hermano. Las oraciones de los esposos malvados. Estamos hablando de oraciones peligrosas que Dios no escucha. Y a los maridos que les gusta ser el cabeza del hogar, debería darles un poquito de miedo lo que va a decir ahora. Pedro dice así en 1 de Pedro 3:7, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Si una feminista leyera esto, le herviría la sangre. ¿Cómo que vaso frágil porque soy mujer? Ay, suerte que Dios no las escucha. Dándole honor como a coheredera de la gracia. Y al final dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Trata a tu mujer con respeto. Trata a tu mujer con amor. Trata a tu mujer con comprensión, porque de lo contrario, si la tratas áspera, si la tratas brutamente, de lo contrario, tus oraciones pueden ser estorbadas. Te lo escenifico. Acabas de gritar a tu mujer, acabas de faltar al respeto a tu mujer y ahora vas al Señor, Señor, úsame mañana, que me toca abrir el culto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es así de sencillo, hermano. Dios no atiende todas las oraciones. Dios escucha todo, pero Dios no atiende todas las oraciones. Es como la ofrenda. Dios quiere cualquier ofrenda, no. A la iglesia a lo mejor le interesa cualquier ofrenda, pero a Dios no. Si cuando vas a dejar tu ofrenda allí te acuerdas que tienes algo contra un hermano, párate, reconcíliate y entonces ve y deja tu ofrenda. A la iglesia le puede ir bien la ofrenda, pero el Señor las quiere con un corazón limpio. Hermano, a Dios no se le dan las cosas de cualquier manera.
Ante los hombres puedes orar de cualquier manera, predicar de cualquier manera, cantar de cualquier manera, ofrendar de cualquier manera, pero a Dios se le va de una manera digna de Él. Él es santo. Él es santo. A Él se le canta con reverencia. A Él se le ora con un corazón adecuado. A Él se le ofrenda con un corazón adecuado. Se predica con un corazón adecuado, porque Él es digno. Oraciones sin arrepentimiento, oraciones de esposos malvados. Y tercera, a los soberbios tampoco los escucha. Los escucha, pero no los atiende. Las oraciones arrogantes, el Señor tampoco. Te doy un ejemplo de una oración arrogante. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, habla de la humillación, habla de la justificación, pero es un ejemplo de oración arrogante. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Mira qué gran oración. Dios, te doy gracias porque no soy un mundano más. Porque no soy un estafador como los de aquí, ni un injusto, ni un adúltero como aquel otro, y mucho menos un recaudador de impuestos como este que está aquí también. Porque yo, Señor, yo no soy un mundano más. Yo ayuno 2 veces por semana y yo doy mis diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! No es un adúltero, no es injusto, dice, no es un estafador, ora mucho, ayuna, diezma, pero al final el Señor no le hizo caso. ¿Y sabes quién volvió justificado? El que dijo, ten piedad de mí porque soy un pecador, no soy digno de orar, no soy digno de hablar contigo. Porque el Señor dijo, límpiate, humíllate, y entonces razonamos. Hermano, oraciones sin arrepentimiento, Dios no las escucha. Las oraciones de esposos malvados, Dios no las atiende. Y las oraciones de gente arrogante que se cree que Dios los va a escuchar porque son mejores que otros, tampoco. Ante los ojos de Dios, ante los oídos de Dios y ante la presencia de Dios solo se puede ir de una manera: humillados, humillados. A Dios no se le exige como quien tiene autoridad y poder. A Dios no se le demanda si nuestra vida no va en sintonía. Y a Dios no se le habla si tratamos con falta de respeto a las esposas que nos ha brindado. A Dios se le va con un corazón contrito y humillado. Y eso Él no lo desprecia. Por eso, hermanos, cuando vayamos a orar, hemos aprendido que nosotros recibiremos las peticiones de nuestras oraciones cuando pidamos conforme a su voluntad. Y Él concederá los deseos de nuestro corazón cuando nuestro corazón se deleite en Él. Por eso, una cosa que tú y yo tenemos que hacer siempre, ¿sabes cuál es? Desear su voluntad. Desear su voluntad. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, tus oraciones y mis oraciones, a pesar de que no estamos delante o a punto de ir al Calvario, deberían ser así. Padre, yo deseo esto, pero si no es lo que tú deseas, páralo. Padre, yo voy a viajar allí, pero si no es lo que tú deseas, muéstramelo. Que yo no quiero hacer mis caprichos, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando nosotros aprendemos con Jesús a orar, en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, en Mateo 6, los versículos 9 y 10, dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y justo después, mira qué dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sabes cuál debe ser nuestro deseo? Que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Porque, hermano, 2 motivos te tienen que llevar a eso. Número 1, su voluntad es buena, agradable y perfecta, la nuestra no. Nosotros creemos que nuestra voluntad es buena. Nadie pide algo sabiendo que es malo. Pero que tú creas que es lo mejor para ti no significa que lo sea. ¿Cuántas veces tu padre te decía, ese amigo no te conviene?
esa iglesia no te conviene, esa persona no te conviene, ese trabajo no te conviene, y tú, no, sí, voy, va, yo controlo, yo lo sé, yo estoy tranquilo. Y luego afecta tu vida espiritual, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, nosotros no somos omniscientes, nosotros no conocemos el futuro, nosotros no vemos más allá de la carne, no vemos el corazón. Y muchas veces pedimos en base a nuestra limitada percepción. Señor, yo con lo que veo parece buena gente. Yo con lo que veo parece la mejor solución. Señor, yo lo que veo parece el trabajo que ha llegado, no parece que haya otro. Hermano, recuerda que tú y yo somos limitados. Tú no ves más allá de tu nariz. Yo te puedo decir, hermano, mañana cuenta conmigo, voy a tu casa. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero por eso siempre decimos, si Dios quiere. Hermano, mañana si Dios quiere voy a verte. Hermano, mañana si Dios quiere te visito en el hospital. Porque así, cuando algo se tuerza, la gente no dirá, me diste tu palabra, la Biblia dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Ya, pero es que yo no sabía lo que iba a pasar mañana. Yo no sabía que se iba a pinchar la rueda del coche. Yo no sabía que me iba a levantar con fiebre. Yo no sabía que iba a estar triste y quería estar solo en casa. Por eso, si Dios quiere, porque Él sí lo sabe, yo no. Hermano, la primera cosa es que debes orar conforme a la voluntad de Dios y buscando su voluntad, porque la tuya es limitada y no siempre es buena. Y segundo, debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque cuando amas a alguien, tu mayor deseo es verlo satisfecho. ¿O no pasa que cuando amas a tu esposa, pasas por una tienda, ves un vestido bonito y a un detalle? Porque te gusta tener un detalle, verla feliz. Ir a un sitio que se le antoje algo y decir, venga, puedo. Vamos así, pero llegamos y se lo compras y haces así como, y ella, ay, gracias, sí. Y tú, te hace feliz. Tú dices, ya no hay más café este mes, pero te hace feliz. Porque cuando amas a alguien, lo quieres ver feliz. Los padres lo veo constantemente con los hijos. Os gusta ver feliz a vuestros hijos. Os gusta, el niño crece y aún así le invitas a comer. Te gusta verlo feliz, mimarlo, cuidarlo. Porque cuando amamos a alguien, nos encanta servirle, satisfacerle, verle relucir, porque nuestro servicio le hace sentirse, wow, me ama. Pues hermano, debemos desear la voluntad de Dios también para mostrar a Dios que lo amamos sobre todas las cosas. Señor, yo quiero hacer estas cosas por un solo motivo, para hacerte feliz. Yo quiero servirte, no para que la gente vea que soy un siervo de Dios, para que tú me veas y me digas, me complace. Yo quiero mirar al cielo, Señor, y sentir que hay una sonrisa cuando me ve vivir. Yo no quiero hacer tu voluntad por otra cosa, a no ser por complacerte. Por eso yo quiero tener un frasco de alabastro y romperlo y dártelo a ti en tus pies, para decir que yo quiero que tus pies sean los que mejor huelan de todos. Porque lo mejor que yo tengo es para ti. Porque la gente compra el alabastro para su noche de boda. La gente compra el perfume para oler bien en una cena romántica. Pero Señor, yo mi mejor perfume lo quiero para que tú huelas bien. Ese es nuestro corazón. Hacer feliz a Dios en un mundo que nos dice que vivamos para hacernos felices a nosotros mismos. Por eso, hermanos, y tomando las palabras de Pablo, cuando vayas a orar, ya sea que comas, o ya sea que bebas, o que hagas cualquier otra cosa, incluida la oración, hazlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre,